Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en esta institución situada en el 10 Main Street. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios los miércoles, como hoy, que tenemos oración, pero también estudio a nivel universitario de la palabra de Dios, clases completamente de seminario gratis, así que suscríbase o venga aquí a esta institución. Y si no puede venir, usted puede estudiar con nosotros diligentemente a través de las redes sociales, que contamos con una librería cibernética con más de 800 videos en carpetas divididas para que usted pueda estudiar diligentemente la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad de poder exponer tu palabra de gloria, enseñarla. Dame luz, entendimiento, que no sea yo unge mis labios, para que esas palabras podamos entender la sana doctrina para tu gloriosa iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Amén. Hoy tenemos un tema muy importante. Si usted nos está viendo por primera vez en las redes sociales, también le damos en la bienvenida, y también lo exhortamos a que usted vea los otros programas, no solo de 2 de Corintios capítulo 11, sino que también vea el capítulo 1, el capítulo 2 y toda la serie de 1 de Corintios. También ya la tenemos añadida en una carpeta. ¿Por qué? Porque es muy importante que usted vaya estudiando diligentemente y le siga, como dicen los hispanos, el hilo a esta carta, para aprender diligentemente la doctrina para la iglesia, porque esas cartas son doctrinales 100% para la iglesia, ¿verdad? La iglesia más carnal, la iglesia de Corintios. El tema de hoy se llama ¿cómo los demonios operan? ¿Cómo los demonios operan? ¿Cómo los demonios entran en los falsos cristianos? ¿Cómo los demonios entran en los falsos ministros? Porque Pablo nos advierte de que eso va a pasar, y cuáles son esas señales que nosotros podemos percibir, quién está en Cristo y quién no, y lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a hablar más de esta iglesia más carnal, ¿va? Que primero, en 1 Corintios los regañan, les dice que están mal, había un caso de fornicación, competencia de dones, competencia de lenguas, desorden, ¿verdad? Especialmente en la cena del Señor, ¿verdad? Y también en el capítulo 2 empieza Pablo que ellas se están componiendo un poco a alabarlos, porque el que estaba fornicando se restauró y se fue integrado a la iglesia, y los alaba un poco, pero después en este capítulo 11 los vuelve a reprender porque se introducen falsos maestros a la iglesia de Corintios en la época de Pablo. Imagínense en la época actual del día de hoy. Se introducen falsos cristianos, falsos ministros, falsos apóstoles. Entonces vamos a verlo más detalladamente, ¿va? Se introducen falsos líderes y cristianos en la iglesia de Corintios. ¿Cómo saber, cómo reconocer esa falsa cristiandad o ese falso liderazgo? ¿Verdad? Porque no se trata, mucha gente dice, no, pues es que todas las iglesias, a mí me han salido con eso, ¿verdad? Y usted no estaba viendo a través de las redes sociales, a mí me han dicho eso, pues todas las iglesias algo tienen mal. No, pues no debería de ser así. Toda la iglesia debe ser seguidor de la palabra, de la sana doctrina. No que yo agarro lo bueno y yo desecho lo malo. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que si tú estás escuchando una doctrina de demonios, una doctrina falsa, huyas por tu vida. Ese es un mandamiento para la iglesia. ¿Por qué? Porque iglesia del Señor es una y su palabra es una y no se contradice, ¿va? Entonces no hay nada de que unas cosas están bien, otras están mal. Eso es pura mentira. Entonces vamos a ver en este hermoso capítulo que en los primeros versículos nos vamos a llevar mucho tiempo en explicarlos, ya que es un tema teológico muy importante. Y además, ya después del capítulo 15 en adelante vamos a ir un poco más rápido, porque él ya está hablando de unas características de qué ser apóstol, y entonces eso ya no tiene mucha doctrina, mucha teología, pero lo vamos a explicar, ¿va? Entonces vamos con su Biblia a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1, ¿ya? Dice, pléguese a Dios, que vosotros sufréis un poco mi locura, mas en verdad sufridme. Pablo está hablando
porque él obviamente había escrito a Corintios la primera carta, hoy les escribe la segunda carta, pero también le habían escrito los Corintios cartas a él diciéndole, pues a la congregación no les parece, a la congregación les parece que tú nada los regañas, a la congregación les parece que tú estás loco, pero realmente no dice locura, ¿va? En el original dice foolish en inglés. Loco quiere decir crazy en inglés, pero foolish quiere decir alguien loco que actúa tontamente. Pablo se está llamando un foolish, un loco tonto, un loco estúpido que se está él autollamando. Eso significa la palabra en la etimología. Dígame, hermano. Pastor, ¿qué Biblia estamos usando para los televidentes? Sí, pues, quizás su Biblia, muy buena pregunta, quizás usted no concuerde con las escrituras, nosotros estamos usando la 1602, la purificada, porque está más acercada a las escrituras, y en esta institución predicamos con la 1602 porque es la Biblia más apegada al original, a la verdad, y cuando uno tiene sed y hambre de la verdad y es un verdadero hijo de Dios, busca la verdad, no busca medias verdades, ¿verdad? Entonces, dice él que es un loco tonto, ¿verdad? Y está hablando Pablo porque él lo están tratando como loco tonto, y dice el versículo 2, dice, porque yo soy celoso de vuestro celo de Dios, porque os he desposado un marido para presentarlos como una virgen pura a Cristo, como presentarlos con una virgen pura a Cristo. Entonces vemos algo que nos revela la Biblia, que aquí en la era de la iglesia, pues, ponga mucha atención en el pizarrón, ¿verdad? Porque aquí estamos en los últimos tiempos. Pablo llama novia a la iglesia virgen, ¿verdad? Pero también se llama esposa en otro lado de la Biblia, lo vamos a ver. Pero muchos no entienden ese concepto de que la iglesia es la novia de Cristo, la iglesia es la virgen de Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo, porque dice, ¿cómo puede ser las tres cosas? Bueno, pues lo vamos a ver a través de la Biblia el por qué, ¿va? Porque muchos no entienden el concepto, o muchos han leído que nada más somos la novia y creen que nada más somos la novia y no quitan el dedo del renglón. Pero dice que la iglesia, la cabeza es Cristo, y que la iglesia se tiene que someter a todo a Cristo. Y la única forma que la iglesia se someta a todo a Cristo es siendo esposa. Porque una prometida no se va a sujetar al novio, ¿verdad? En todo. Entonces vamos a verlo por qué, ¿va? Pero hay muchas iglesias que ni siquiera saben el concepto de novia, ni mucho menos el del virgen, y mucho menos de esposa, ¿verdad? Hay muchas iglesias que yo, cuando estaba estudiando en el seminario bautista hace muchos años, ¿verdad? Que no me enseñaron mucho, desgraciadamente. Ahí me enseñaron que muchas iglesias se hacen llamar la esposa de Cristo en sus iglesias. Dice, esta es la iglesia local, esposa de Cristo. Esta es la iglesia local, esposa de Cristo. Entonces un pastor me dijo, bautista me dijo a mí que su iglesia era la esposa de Cristo. Y le digo, y la otra iglesia que está aquí a media calle también es esposa de Cristo. Y la iglesia que está en el otro estado es esposa de Cristo. Pues Cristo no es mormón. Cristo nada más tiene una sola esposa. No tiene esposas en cada catedral, como él le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces la novia prometida o dada esposa, se usa la palabra en hebreo muy importante que se llama desposada. Para ser desposada, aquí en el occidente no entienden esa palabra, ¿verdad? Cuando una familia hebrea se está de acuerdo con otra persona que van a casar a sus hijos el próximo verano, esa persona ya está casada, ya está desposada. No se ha consumado el matrimonio, no han tenido, como por ejemplo nosotros no hemos consumado el matrimonio hasta que lleguemos a las bodas del Cordero, pero somos la esposa. Con la esposa ya no se puede separar del marido, la esposa es una sola carne. La esposa, la iglesia es la esposa o desposada, es lo mismo, novia, virgen o desposada. Aquí vamos a poner desposada también, desposada. Muchos no entienden el concepto de desposada porque vivimos aquí en el occidente y creen que el novio es de la manita y que la virgen que no ha tenido relaciones sexuales y que la esposa ya es cuando firmó los papeles, y no es así. Desposada en hebreo quiere decir todo eso, que esa mujer va a llegar virgen al matrimonio
que es la novia y también es la esposa, porque ya está dada, ya no hay vuelta atrás. Por eso cuando José y María, a María la desposaron con José, entonces José no sabía qué hacer. La única forma que José se podía zafar era denunciándola a ella que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque ya iba a romper el pacto matrimonial pero ¿qué le hubiera pasado a María? Lo hubieran apedreado y lo hubieran matado. ¿Se fija? Entonces vemos cómo llama a esposa o virgen a la esposa. Vamos a ver algunos versículos en la Biblia. Y dice Mateo 1:20 en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? El primer capítulo, pues, dice la palabra de Dios, y pensando él estas cosas, ¿verdad? Que María ya estaba embarazada, que qué iba a pasar. He aquí el ángel del Señor le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu esposa. En algunas Biblias pusieron tu mujer, ¿verdad? Pero en las Biblias corruptas, como la 1960, en la Nueva Versión Internacional, pusieron tu esposa. Entonces Dios ya le está diciendo a José que ella es su esposa. ¿Se fijan? Entonces, así mismo Dios nos ve como una esposa, ¿verdad? No nos ve como una novia. Porque una novia, pues dice, una novia aquí en los Estados Unidos, en el occidente, dice, pues córtalas, ya no quiero ser tu novio. O una prometida puede decir, pues rompo el compromiso. No, nosotros como iglesia ya estamos casados porque somos una sola carne con Él. Y esa es la doctrina de la unión con Jesucristo, que dice en Efesios que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces vamos a ver también esa cita, ¿verdad? Romanos capítulo 7, vamos a ver muy rápidamente Romanos capítulo 7, del versículo 2 al 4, y dice, ponga mucha atención lo que dice aquí, dice, porque la mujer que está sujeta al marido mientras él vive. Pregunta, ¿la iglesia está sujeta a Cristo? Claro que sí, ¿verdad? Dice, está obligada a su marido por ley. Mas muerto el marido, ella está libre de la ley del marido. Así, versículo 3, así, viviendo el marido se llamará adúltera si fuera otro varón. Mas si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera no será adúltera, fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley. Entonces la ley, dice Romanos, ¿verdad? Apúntelo, Romanos 10:4, dice que Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque Él murió. Y al morir, nosotros estamos casados con el pecado. Ponga mucha atención. Entonces, al morir, nosotros podemos casarnos con Él como una nueva criatura, porque ya estamos libres de la ley. Ya nada nos hace adúlteros al pecado. Se fija, es lo que Pablo explica en esta explicación. Entonces es muy importante que tú aprendas eso, ¿ah? Dice, a saber, lo resucitó de los muertos para que fructifiquemos a Dios. ¿Qué es fructificar? Si usted no sabe fructificar en su Biblia, que dice en Romanos 7, versículo 4, ¿qué es fructificar? Es procrear. ¿Quién procrea? Procrear. Se me olvidó. Procrear. Se me olvidó mi español, como siempre en la casa, ¿verdad? Como dice Pablo, yo soy torpe para hablar, pero no en conocimiento. Entonces, dice la Biblia que las únicas personas que pueden tener hijos o procrear es un matrimonio. Es un matrimonio. Por eso Dios compara el matrimonio con la iglesia. El matrimonio siempre va de la mano con la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 4:4. Vamos a ver la unidad del espíritu, ¿verdad? Dice, un cuerpo, un espíritu, como también sois llamados, una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. 7 perfectos de Dios. Esas son las características, escúchelo muy bien, de un matrimonio. Si tú no tienes esas 7 características en un matrimonio, tú no estás casado ante los ojos de Dios. Tú nada más tienes un papelito del registro civil o de un pastor que te lo selló, pero no estás casado ante los ojos de Dios si tú no tienes esas 7. Entonces, esas 7 también son para la iglesia, si usted no lo sabe.
Entonces nosotros estamos casados con Cristo, tenemos unión con Cristo porque Él es la cabeza. Vamos a ver otra cita, ¿va? Efesios 5, Efesios capítulo 5. Vamos a ver qué dice la Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 23 al 25, ¿verdad? Y dice, porque el marido, ponga mucha atención, el marido es cabeza de la esposa, dice la Biblia, ¿verdad? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces aquí ponemos Cristo, ¿verdad? Aquí, iglesia, ¿se fija? ¿Se ve la relación? Es un matrimonio, es una unión. Son una sola carne, somos una sola carne. Nosotros somos una sola carne con Cristo porque Cristo es la cabeza. La cabeza no se puede separar del cuerpo, ¿verdad? Y dice la Biblia, y el Salvador del cuerpo. Así, 24, ¿cómo pues la iglesia está sujeta a Cristo? Así también las casadas lo sean a sus propios maridos. Maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, porque cuando tú te casas para toda la vida, y tú tienes que amar a tu esposa o amar a Cristo hasta la muerte. ¿Se fija? Entonces, eso es muy importante, que muchos no saben el concepto de novia, virgen y esposa. Como les dije, muchas iglesias piensan que ellos son la novia independiente. Entonces, Jesús es un Don Juan Tenorio, Jesús es un mormón. No, dice la Biblia que desde aquí, desde el primer convertido hasta el último convertido antes del rapto, todos van a ser iglesia. Todos van a ser iglesia, ¿va? ¿Qué dice 1 Corintios 1.1? 1 Corintios 1.1 nos da la respuesta, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corintios, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan su nombre de nuestro Señor Jesucristo, así a ellos como el nuestro. Todos, en cualquier lugar. Si tú estás en la China, ¿ah? O como dice mi esposa, en la contrachina, reconchanchina, o en la Tierra del Fuego, o en Acapulco, o en donde quiera, y tú eres cristiano, eres parte del cuerpo de Cristo y tú estás casado con Cristo. No tiene 3, 4 esposas, 3, 4 novias, 3, 4 vírgenes, es una sola novia, es un solo cuerpo, dice Hechos capítulo 20, que él murió por su iglesia a gran precio, pagó por su iglesia a precio de su vida, a precio de sangre, ¿verdad? Ese es el diseño de Dios, ¿verdad? El diseño de Dios es hombre y mujer. Y mujer es el diseño de Dios. Entonces tú no puedes cambiar el diseño de Dios, porque si tú cambias el diseño de Dios, dice la Biblia que es una aberración. Tú no te puedes casar con un hombre, tú no te puedes casar con una mujer. Mujer con mujer, hombre con hombre. No se puede, porque es una aberración, porque ese es el diseño de Dios, el diseño de Dios de la familia y de la iglesia, de la familia y de la iglesia. Es lo mismo, es el mismo diseño. Entonces, la cobertura va igual, va. El marido es cabeza de la esposa, Cristo es cabeza de la iglesia. La esposa se somete todo lo que dice el marido, la iglesia se somete todo lo que dice Cristo. Porque si fuera la iglesia la novia, pues se sometería a lo que quisiera, ¿no? No me parece, si me parece, pues es una novia nada más, como piensan los americanos, ¿va? En algunos lugares, ¿va? Pero hay novias que sí se sujetan, eso no rompe la regla. Pero una esposa está obligada a someterse bajo la ley de Dios, bajo la ley de Dios. No estamos hablando aquí la ley de ninguna otra clase, ¿verdad? Entonces, es el primer diseño de Dios, es una aberración o cualquier otra cosa, ¿va? Entonces vamos a ver Colosenses 1.18. Colosenses 1.18, la palabra de Dios nos dice en Colosenses 1.18, para esclarecer este tema, y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principado y el primogénito de los muertos, para que todo aquel tenga Él la preeminencia, ¿verdad? Y dice el versículo, vimos el versículo 24 y 25, dice,
ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y cumplo mi carne lo que me falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿quién es la iglesia? El cuerpo. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo. Y dice, de la cual yo soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me he dado para que yo cumpla la palabra de Dios. Y otra cosa, otra sorpresa, la iglesia no solo es la esposa. Hoy vamos a aprender que la iglesia también es la Nueva Jerusalén, si usted no lo sabe. La iglesia es la Nueva Jerusalén, la que llama la Biblia la Nueva Jerusalén. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo que la Nueva Jerusalén? Pues es la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Jesús dice, voy a ir a preparar moradas para que ustedes estén ahí, ¿verdad? Vamos a ver Tito 2.5, Tito 2.5, dice la palabra de Dios, dice, que sean templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus propios maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemiada. Esa es la ordenanza para las mujeres, que estén sujetas. La iglesia también, esa es la ordenanza, que esté sujeta a Cristo, ¿va? A Cristo. Pero fíjese muy bien, dice a Cristo. Fíjese muy bien, dice a Cristo. Aquí no dice la Biblia que la esposa está sujeta al marido y que la iglesia está sujeta a Jesús. Ponga mucha atención. ¿Qué dice? Cristo. No, pero no dice, la Biblia no dice que la iglesia tiene que estar sujeta a Jesús. Dice Cristo. Cristo cuando Él ya fue glorificado. ¿Verdad? Porque muchos dicen, no, que Cristo dijo esto, que no. Cristo lo que dejó cuando fue crucificado. Cuando Él pasa a ser nuestro Señor Jesucristo, pasa a ser la cabeza, la unión, eterna unión con la iglesia, que no nos podemos separar, ¿verdad? Vamos a ver según de Corintios 5 del 1 al 2, según de Corintios 5 del 1 al 2, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Según de Corintios 5 del 1 al 2, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Según de Corintios 5 del 1 al 2, porque sabemos que nuestra casa terrestre es este tabernáculo, se desciende, tenemos de Dios edificio o casa no hecha de manos, eterna en los cielos, porque también gemimos deseando ardientemente ser revestidos de aquella nuestra habitación que está en el cielo. Un día nosotros vamos a tener un cuerpo glorioso cuando subamos para celebrar las bodas del Cordero. ¿Por qué no podemos celebrar las bodas del Cordero? Vamos a ponerla aquí. Aquí se dice las bodas. ¿Por qué no podemos celebrarlas ahorita? Porque no tenemos un cuerpo glorioso. Tenemos que esperar a que el matrimonio sea consumado y ya vamos a estar juntos una eternidad con Él cuando lleguemos a las bodas de Cordero, porque ya vamos a tener un cuerpo glorioso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice la Biblia. Revelación o Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ver quién es esa novia, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, Revelación, capítulo 21, va hasta casi al final, los últimos versículos, capítulo 21, versículo del 1 al 3, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra fueron el mar y ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo, aparejada como la desposada, ataviada para su marido. ¿Se fija? Entonces pregunta, ¿sigue siendo desposada? ¿Ya celebramos las bodas del Cordero? ¿Ya bajamos la gran Jerusalén baja y seguimos siendo desposada? Porque es lo mismo desposada que esposa. ¿Se fija? Seguimos adelante, ¿va? Seguimos adelante, el 9 y el 10 ahí mismo. Dice, Apocalipsis 21, el 9 y el 10, vamos a leerlo, el 21 del 9 y el 10 dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de 7 postreras plagas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada esposa del Cordero, la desposada, esposa del Cordero. Desposada, esposa del Cordero, ¿verdad? Y llevóme en un espíritu grande al alto monte y mostrarme la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Se fija? Entonces, desposada o esposa es lo mismo, ¿verdad? Entonces vemos que
para los judíos es así, ¿va? Para acá, para el occidente, nosotros donde vivimos, nosotros hacemos nuestras propias reglas, ¿va? Que novio de la manita sudada, que esto, que el otro, que amigos con derechos y una infinidad de tonterías, cuando la palabra de Dios dice lo que es, cuando alguien está desposado porque ya está dado para que un matrimonio se consuma y ya se está considerado como casado, ¿verdad? Como casado, ¿va? Vamos a seguir adelante, ¿ah? Juan 14:2, Juan 14:2, ¿qué dice la palabra de Dios? Juan 14:2, Juan 14:2 nos dice la palabra de Dios. Dice, en casa de mi padre muchas mansiones hay. Si no fuera, no hubiera yo dicho, y yo voy a aparejar el lugar para vosotros. No dice moradas en primero. Si usted dice moradas, tiene una Biblia corrupta. Dice muchas mansiones. Entonces dice que hay muchas, ¿qué? Mansiones. ¿Se fija? Y esas mansiones, ¿se fija? Entonces la esposa no solamente es una novia, una virgen, una esposa, también es un edificio, es una ciudad. Somos nosotros que vamos a bajar juntamente con él. ¿Se fija? Como la Biblia nos llama también ciudad, nos llama también un edificio, porque dice que cuando este edificio terrestre se deshaga, vamos a tener uno revestido, también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Gálatas 4:26 nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Gálatas 4:26 dice, las cuales cosas son una alegoría, porque estos son dos pactos, y el uno ciertamente del monte Sinaí, que es engendrada de certidumbre, la cual es Agar, ¿va? Dice que hay dos pactos, ¿va? Por eso hay dos pactos que tiene dos matrimonios Dios. ¿Se fija? Tiene dos matrimonios Dios, uno con la esclava y otra con Juan 14:2. No, la leí mal, creo, Juan 14:2, déjenme ver. Sí, la leí mal, Juan 14:2 nos dice, ya la leímos en la casa de mi padre, y Gálatas 4:26, Gálatas 4:26, creo que la leí mal, ¿verdad? Vamos a leerla de nuevo, gracias. Y dice, mas aquella Jerusalén que está arriba, libre es, la cual es la madre de todos nosotros. ¿Qué dice? ¿Dónde está la nueva Jerusalén? Acá, todos los que van partiendo de este mundo, todos los que murieron en Cristo Jesús, dice, la nueva Jerusalén ya está arriba. ¿Se fija? ¿Dónde estamos? Entonces, si alguien fallece, ¿verdad?, en la era de la iglesia, no se va ni al limbo ni al purgatorio, se va a la nueva Jerusalén. Está arriba. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice celebrar las bodas del Cordero. Entonces el versículo 2 en Corintios, regresamos en Corintios, dice que celoso, dice, tiene un celo divino, él por esa desposada de un marido para presentarse como una virgen pura para Cristo, ¿va? ¿Por qué nos va a presentar como una virgen pura como Cristo? Porque cuando nosotros partamos de este mundo, vamos a ser transformados divinamente para llegar puros y limpios para realizar las bodas del Cordero, ¿verdad? No va a haber ninguna impureza, ningún pensamiento malo, vamos a ser transformados totalmente, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente y alma, completamente, vamos a tener una transformación divina, ¿verdad? Seguimos leyendo el 3 y el 4, ¿verdad? Y dice, mas tengo miedo de que, de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva, por su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Sí, fíjese muy bien. Dice Pablo que tiene, ¿qué? Miedo, ¿va? Tiene miedo. En muchas Biblias dice, está afraid, tiene terror. ¿Por qué? Porque dice que como la serpiente engañó a Eva, ustedes, corintios, ya se les metieron unos falsos maestros, unos falsos cristianos, sean corrompidos de la simplicidad que es en Cristo. ¿Cuál es la simplicidad? La simplicidad es 1 Corintios 15, del 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces, esa es la simplicidad. Entonces, hoy en día muchos
Han quitado esa simplicidad del evangelio, si usted no lo sabe. Y Pablo está temiendo que en el futuro, en estos tiempos, los corintios van a quitar esa simplicidad en Cristo Jesús. Dice el 4, porque si el que viene predica otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si vosotros recibís otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, lo vas a sufrir tú bien, ¿verdad? Esa es la original, dice, lo vas a sufrir tú bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo, si tú aceptases a otro Jesús, otro evangelio y otro evangelio y otro espíritu, entonces no estás con él. Entonces vamos a ver aquí en la pizarra, fíjense muy bien. Dice, otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu, ¿va? Así está en orden, ¿va? Entonces, fíjense muy bien. Entonces, mucha gente predica otro Jesús. Mucha gente hoy en día predica otro Jesús. Aquí que estamos en los últimos tiempos, mucha gente te dice, Jesús te ama, abre tu corazón, Jesús va a resolver tu matrimonio, Jesús te va a resolver tus finanzas. Entonces están predicando otro Jesús. Jesús no vino a eso. Jesús vino, apréndetela, escríbelo, a salvarte del fuego eterno. Eso es lo que vino Jesús. Y si te dicen otra cosa, que Jesús vino a otra cosa, es mentira. Te están predicando otro Jesús. Que abre tu corazón y recibe a Jesús. Que pídele perdón a Jesús que entre en tu corazón. Que déjame tocarte en la cabeza para que Jesús entre en tu corazón. Déjame orar por ti para que Jesús entre en tu corazón. Sabía que yo hablé con un hermano en una convención bautista de que él fue espiritista y brujo, y le pregunté, ¿y un demonio se puede hacer llamar Jesús? Dice, claro que sí, siempre se hacen pasar por él, siempre se hacen llamar por él, siempre y cuando lo reciban mal. Entonces una persona que diga, yo invoco el nombre de Jesús, se le va a meter un demonio, no se le va a meter Jesús, porque la salvación no viene por eso. ¿Se fija? Si una persona dice, yo abro mi corazón a Jesús, se le puede meter un demonio. Entonces ese es un demonio. Aquí espíritu con... Y mucha gente se les ha metido un demonio así. Entonces cuando se le mete el demonio, ya empieza a creer en los espíritus falsos. Se le meten varios espíritus, se le mete el espíritu de Kundalini. ¿Y sabe cómo se le llama al espíritu de Kundalini? El espíritu de la serpiente. Vamos a poner aquí serpiente. El espíritu de la serpiente, el espíritu del dragón, también se le llama dragón. En la Biblia lo llaman dragón, lo vamos a ver las citas bíblicas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice falsos maestros introducidos que enseñaban mal en Corintios, ¿verdad? Revelación 12:9, Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 12:9, que dice la palabra de Dios. Vamos a ver muy rápidamente, Apocalipsis 12:9, ¿verdad? Cuando llegue ahí. Se me pegan las hojas, ¿verdad? Y dice, y fue lanzado aquel grande dragón que es la serpiente antigua, que es llamada Diablo, Satanás, que engañaba a todo el mundo, y fue arrojado, él y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿va? También, ¿va? Se llama Lucifer, ¿va? Lucifer, ángel de luz, ¿verdad? Serpiente antigua, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis también, 22, ¿qué dice? Apocalipsis 22, nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 22, nos dice la palabra de Dios. Y prendió el dragón, aquella serpiente antigua, diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. También se le llama diablo, ¿ah? El diablo. Entonces, estos cuando fueron lanzados, los ángeles caídos fueron lanzados a la tierra, y se metieron con las mujeres, crearon demonios, crearon espíritus, si usted no lo sabe. Satanás, también Satanás, ¿verdad? Satanás, gracias. Muchos nombres para el chanclas. Entonces, vemos que es inminente que Pablo nos está diciendo, porque Lucifer, ¿quién es Lucifer? Un ángel de luz. O sea, ¿usted cree que si Satanás se aparece un día
que dice en 2 Tesalonicenses que se va a aparecer, y lo vamos a platicar, se va a aparecer con los cuernos y con la cola y con el trinche. No, se va a aparecer como un ángel hermoso y todos van a decir, wow, mira al ángel cómo resplandece, es el ángel más hermoso. ¿Por qué? Porque él se aparece como ángel de luz, ¿va? Y dice, me temo que la serpiente engañe como engañó a Eva. Y dice la palabra de Dios. Y ya vimos varias citas que cómo engaña, ¿va? Entonces, vemos que hay algo muy interesante en esto que, por ejemplo, el diseño de Dios está así, ¿verdad? El diseño de Dios es una estrella donde estaba Lucifer arriba, ¿verdad? Porque él dirigía la alabanza, estaba Gabriel, estaba Miguel, ¿verdad? Fíjense muy bien. Y el Talmud nos dice que está Uriel, ¿verdad? No las Sagradas Escrituras, y Rafael, que se llaman arcángeles, ¿verdad? Entonces, al momento que Lucifer cae abajo, ¿verdad? La estrella se invierte, y por eso los satanistas usan el logo de satánico, porque Lucifer ya está abajo, ya está con ellos en la tierra, según ellos, ¿se fija? Pero si se fija, en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 3, ya lo estudiamos y tenemos ese estudio en las redes sociales, usted lo puede ver, que hay 4 seres vivientes, 4 serafines. ¿Sí se acuerdan de los 4 serafines? Fíjese muy bien, los 4 serafines, uno tiene cara de hombre, ¿verdad? Otro tiene cara de león, ¿verdad? Otro tiene cara de águila. Y el otro tiene cara de ganado. De un ox, se les llama en inglés, ¿va? No sé cuál es la traducción para español. Pero si se fija en la estrella de Dios, fíjese en el diseño de Dios, fíjese que está la humanidad, fíjese, las aves, ¿se fija? Todos los felinos, ¿verdad? Todos los perros felinos ahí incluidos, hasta el oso metemos ahí, y todo el ganado, todo el caballo, la cebra, los venados y todo, están todos los grupos que Dios creó. No, falta uno. ¿Sabe cuál es el grupo que falta? El reptil, que es Satanás. ¿Se fija? La serpiente antigua. La Biblia nos dice que los 4 serafines que están al lado de Dios, uno con cara de hombre, león, ganado y de águila, pero falta el reptil para hacer la creación que Dios creó. Y ese es la serpiente, que ya ha sido desechada. Por eso dice, tú te arrastrarás y comerás polvo, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces ese es muy feo, ¿verdad? Que aparece como un ángel de luz, ¿verdad? Te predican otro Jesús. Por ejemplo, los masones te predican otro Jesús, ¿va? Si tú eres masón y lo estás viendo a través de las redes sociales y dicen, bueno, espérate que tú llegues al grado 31, 32 y 33, te van a decir que realmente tú estás adorando a Baphomet. Si no saben, los masones es la religión más antigua que adora a Satanás y Lucifer. Esa es la religión más antigua que adora a Satanás y Lucifer, o al diablo. Lucifer, Satanás, que es los masones, son la religión más vieja, más antigua que adoran a Lucifer o a Satanás, ¿verdad? Baphomet, que es lo mismo que Baal, que es lo mismo que Satanás, que es lo mismo que la serpiente, que es lo mismo que Moloch, es lo mismo que dragón, es lo mismo. Satanás tiene muchos nombres, así como Jesús tiene muchos nombres, que es la vid, es la puerta, es la palabra, es la luz, etcétera, etcétera. Satanás copia todo de Dios, entonces él también tiene muchos nombres. Claro, los masones no es una secta, es una organización. No tienen cultos religiosos, es una organización secreta, es una secta. Una secta una secta es diferente, una secta tiene servicios religiosos, ellos no tienen servicios religiosos. Bueno, es una religión escondida o que adora a Satanás, ¿verdad? Una secta es alguien que predica a Jesús sacado de un canon.
Esa es una secta. Estos están predicando a Satanás, no a Dios. Entonces vemos que la Biblia no nos miente, ¿va? Que Satanás tiene poder para engañar a muchos, ¿va? Entonces, la Biblia nos dice también que hay ministros del diablo y apóstoles del diablo, lo vamos a ver más adelante, pero muchos predican, ponga mucha atención, a otro Jesús, ¿ya? Y yo le pregunté a esta persona que era espiritista y que se convirtió, dice, y si tú dices que Jesús ven a mi corazón, dice, cualquier demonio se te puede meter, porque ese no es como Dios lo estableció. Dios estableció que tú creyeras y Él te sellara, tú creyeras y Él te sellara, tú creyeras y Él te sellara. ¿Ah? Muchos te predican que Jesús es esto, Jesús es lo otro, Jesús te ama, Jesús quiere. Jesús no te ama. La Biblia dice que Él te amó en la cruz, en tiempo pasado. Y si tú crees lo que Jesús hizo en la cruz, dice de tal manera, Él amó al mundo en tiempo pasado, se dio en la cruz. Pero si tú crees que en otro Jesús, entonces vas a tener problemas porque se te puede meter un demonio o un espíritu malo, ¿va? Dice otro espíritu, ¿va? Vamos a ver, 1 Juan 4:4, 1 Juan 4:4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? 1 Juan 4:4 nos dice la palabra de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor el que está que el mayor que está en el mundo, ¿va? Y dice el versículo 1, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Entonces, tenemos que probar al Espíritu Santo. Y ahí nos dice cómo probar qué es el Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo pruebas que Él es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el único que te revela que ya estás unido a Dios y te revela que Cristo es manifestado en la carne, ¿va? ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Así como Juan 3:16, apréndesela. Dios manifestado en la carne. Es el misterio número 1 para la iglesia. Dios manifestado en la cárcel, visto por los ángeles y glorificado en el Espíritu, ¿va? Entonces hay muchos espíritus. Entonces mucha gente se les mete uno, se les mete otro. Y ya hasta y las iglesias falsas hasta tienen equipo para sacar demonios y sacar espíritus porque pues, les pasa cada semana. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo, porque si tuvieran el Espíritu Santo estuvieran sellados y ningún espíritu se puede ni meter ni salir, dice la palabra de Dios. Cuando tú ya estás sellado, ningún espíritu se puede meter o salir. Dice Efesios 1:3, porque creíste, 13, porque tú has creído a la verdad del Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado quiere decir algo hermético, ya no se puede meter ni salir, ya estás comprado como la esposa o como la virgen o como la novia o como la desposada de Dios para una eternidad. Entonces, ¿cuántas gentes no se les meten espíritus falsos que empiezan a caerse como fichas de dominó, tener manifestaciones demoníacas, a retorcerse, a decir que es borrachera santa, que borrachera santa ni que 8 cuartos, son manifestaciones diabólicas? ¿Por qué? Porque no lo dice la palabra de Dios. Por eso mismo, no lo dice la palabra de Dios. Aquí no dice en la Biblia, y te tocará la cabeza y caerás como ficha de dominó. No, aquí no lo dice en la Biblia. ¿De dónde sacaron eso? De una doctrina de demonios, y lo vamos a ver a través de este capítulo. Otro evangelio. ¿Cuántas personas no les platican otro evangelio? ¿O cuántas veces usted ha escuchado el evangelio correcto de 1 Corintios 15, del 1 al 4? Si usted hoy en día, en los últimos tiempos, prende una radio, una televisión por 4 horas cristiana, no va a escuchar el evangelio, se lo aseguro. No lo va a escuchar. O usted va a oír una predicación del evangelio, no lo van a mencionar. ¿Por qué? Porque te están predicando otro evangelio adulterado, otro evangelio que ya somos salvos, ahora tienes que cuidar tu salvación, otro evangelio que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que proclamar, que decretar, que apropiarte, etcétera, etcétera. Entonces es otro evangelio. Entonces esas son las tres características más obvias de cómo los demonios operan en un falso cristiano. Cuando le predican otro Jesús, cuando le predican otro espíritu, cuando le predican otro evangelio, así en la secta, como dice
Dice la hermana, llegó una secta de los testigos de Jehová y me empezó a platicar de Jesús, que Jesús esto, que Jesús el otro, y que me habló la Biblia, que me la barajeó. Dice, ¿para ti Jesús es Dios? No, entonces no estamos hablando del mismo Jesús. No estamos hablando del mismo Jesús. Tú estás predicando a través de eres ministro de un demonio. Porque dice la Biblia, el que no cree que Jesús es Dios, es un anticristo. Lo dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, es un anticristo. Capítulo 3, capítulo 4 dice que es un anticristo. Entonces, ¿cuántas personas no te predican otro evangelio el día de hoy? ¿Cuántas personas te predican otro espíritu? Que el espíritu te va a bautizar, que vas a hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Es un espíritu falso, es un espíritu falso. Y vamos a ver más adelante. Seguimos adelante con 1 Corintios, dice 4, porque el que viene predica otro Jesús, nosotros no hemos predicado, y si vosotros recibís otro espíritu que no habéis recibido el evangelio que habéis aceptado, lo vas a sufrir bien. 5, empero yo pienso que nada he sido inferior a los grandes apóstoles, ¿verdad? Pablo dice, yo no he sido inferior a los grandes. En la Biblia original, en griego dice a los jefes apóstoles, dice the chief apostles, the chiefest apostles. Entonces eso, apostles, ya lo estoy diciendo Spanglish, no, the chiefest apostles. Entonces, fíjese muy bien, dice, yo en nada he sido inferior, ¿va? Y si vemos las Sagradas Escrituras, Pablo demostró ser un ministro de Dios, ¿verdad? Vamos a ver algunas citas que confirman que él es un ministro de Dios, ¿va? Entonces, los demonios, ¿cómo operan? ¿Qué odian los demonios? Ya vimos que estas son las 3 señales obvias de cómo entra un demonio a alguien, ¿verdad? Aquí entra un demonio, aquí un demonio, ¿verdad? Y aquí otro demonio, a través de esto, a través de un evangelio falso, a través de un espíritu falso, a través de predicarte un Jesús falso, ¿va? Demonio. Entonces vemos que muchas veces no lo comparamos. ¿Y qué son las 3 cosas que odia un demonio? Ponga mucha atención. Las 3 cosas que odia un demonio es la sangre de Cristo. No puede resistir la sangre de Cristo. Que tú prediques de la sangre de Cristo, ¿va? La sangre de Cristo. Número 1, la sangre de Cristo, ¿va? La sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, hay muchos evangelios hoy que no mencionan la sangre. Si se fijan, muchos no mencionan la sangre, muchos no mencionan que Él derramó su vida, muchos no mencionan que Levítico 17:11 dice que la vida de la carne está en la sangre, muchos no mencionan la sangre cuando predican otro evangelio, ¿verdad? Otro evangelio. Entonces vamos a ver que otro Jesús, otro espíritu. Entonces, ¿qué odian esos demonios? Odian el evangelio. ¿Cuál evangelio? 1 Corintios 1 del 5 al 4, ¿va? 1 Corintios 5 del otro 4. Y tercero, que odian los demonios es la sana doctrina. Esas son las 3 cosas que un demonio odia. Si tú predicas la sangre de Cristo, hablas de la sangre de Cristo, predicas el evangelio correcto y tienes las enseñanzas del apóstol Pablo para su iglesia, los demonios huyen de ti. Huyen, porque eso es lo que más aborrece un demonio. Que tú hables lo que es para la iglesia, que tú hables el evangelio correcto, porque las personas van a ser selladas y ya no van a ser engañadas. Y la sangre de Cristo, porque la vida de la carne está en la sangre y ellos predican la muerte. ¿Mande? Le vamos a responder su pregunta. ¿Cuándo se menciona? Cuando él recibe el título en la cruz, su padre le dio otro nombre que no hay arriba en el cielo, debajo del cielo, nuestro nombre, Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, ese es el nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante, ¿ah?
Bueno, seguimos adelante. Entonces, esas son las tres cosas que aborrece un demonio, un espíritu malo. ¿Se fija? Entonces seguimos adelante. ¿Qué dice Gálatas 1:8, 1:9? Gálatas 1:8, 1:9. Dice la palabra de Dios: mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio de lo que os he predicado, sea maldito. Entonces, mucha gente predica ¿qué? Otro evangelio. ¿Cuántas veces no te han predicado otro evangelio? Yo he ido a muchas iglesias y les he preguntado dónde está el evangelio. Sí, dígame. Pastor, el evangelio que está hablando ahí es el de Pablo, ¿correcto? El evangelio de 1 Corintios 15 del 1 al 4. Ya lo mencionamos. Ese es el único evangelio que salva. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es el único evangelio lo que hizo Jesús en la cruz. Yo pregunto esto, pastor, por lo siguiente. Muchos predican y pastores y iglesias predican el evangelio de Jesús. Claro, muchos predican el de Juan el Bautista. Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Estos evangelios sinópticos, que quiere decir el evangelio que Jesús predicó a los judíos, la historia de Jesús a los judíos, que creyeran que Él es el Mesías, ser bautizados, iban a ser sellados con el Espíritu Santo, pero lo rechazaron, hubo una transición y el evangelio se le encomendó al apóstol Pablo para que él predicase lo que hizo, que Él murió por nuestros pecados, ¿va? Para darnos vida. Entonces, los evangelios no son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Dice Hebreos 9, del 14 en adelante, apréndetela, dice que el Nuevo Testamento comienza con la muerte del testiador. ¿Cuándo murió Jesús? En la cruz. Entonces, si tú lees Marcos, Mateo, Lucas, Juan, en Mateo tú tienes que leer hasta el capítulo 27, cuando Jesús muere empieza el Nuevo Testamento, en Marcos hasta el capítulo 15, que empieza el Nuevo Testamento, porque cuando muere el testiador, cuando muere Jesús, ese es el evangelio para los judíos. Y Juan el Bautista tuvo eso. Es una muy buena pregunta porque aquí está el ministerio de Juan el Bautista, aquí está el ministerio de Jesús, aquí está el ministerio de sus apóstoles y aquí está el ministerio de Pablo. ¿Cuándo empieza? Hechos capítulo 7, apréndetela. Hechos capítulo 7, en la muerte de Esteban empieza el ministerio de Pablo para que nosotros seamos salvos, ¿va? Entonces, otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. 1 Timoteo 4, Pablo tenía miedo, dice las Sagradas Escrituras. Pablo estaba temiendo que así como se le metieron a los corintios en los posteriores días, se le metieran a otras personas. 1 Timoteo 4, 1 dice, empero el Espíritu dice expresamente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Fíjese cómo dice en 1 de Timoteo. Y ya en 2 de Timoteo dice que casi todos, no dice que algunos. ¿Por qué? Porque ya 2 de Timoteo ya le escribió cuando casi él iba a morir. Y dice, escuchando espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Entonces, estos tienen doctrinas de demonios. ¿Pero por qué, pastor? Me están enseñando del arca de Noé, me están enseñando los 10 mandamientos, pero no te están enseñando la doctrina para la iglesia. La sana doctrina te están enseñando doctrina de demonios. Porque te están engañando, te están confundiendo, están usando la misma palabra de Dios para engañarte, para confundirte. Y al rato tú vas a meterle chile, mole y pozole. Vas a querer hacer las vueltas acá en Jericó, vas a querer danzar, vas a querer diezmar. ¿Por qué? Porque son doctrinas de demonios. Porque no es para la iglesia, no es para la iglesia. Jesús encomienda al apóstol Pablo para que él nos predique el evangelio y nos guíe a la sana doctrina, a las doctrinas para la iglesia, ¿verdad? Dice Romanos 11:13, a vosotros hablo, hijitos, yo apóstol de los gentiles, ¿verdad? Entonces también podemos ver en Timoteo, también nos dice que él es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Sí, temor es algo que tú tienes miedo, es un sinónimo. Seguimos adelante. Segunda de Timoteo 1:11 dice, de lo cual yo soy puesto predicador.
Entonces Pablo es predicador. Dice apóstol. ¿Verdad? Porque dice que ya no hay más apóstoles. Dice maestro de los gentiles. Entonces, ¿por qué muchas iglesias te enseñan un evangelio falso y te dicen, no, que el maestro de Galilea, que el maestro de Galilea, que el maestro de Galilea? ¿Quién es tu apóstol? Dice la Biblia, el apóstol Pablo. ¿Quién es tu apóstol? El apóstol Pablo. Según de Timoteo 1:11, dice, de lo cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles, ¿verdad? Dice Juan 3:16, Dios manifestado en la carne, visto por los ángeles. Segunda de Juan 2:7, si me siguen muy rápidamente con las escrituras. Segunda carta de Juan 7, dice, porque ellos son partidarios de su nombre, no tomando nada los gentiles, ¿verdad? No, esa es tercera, perdón, segunda, me fui muy rápido. Dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo es venido en carne. Esos son engañadores y anticristos. Entonces, toda persona que te predique otro Jesús, que Jesús te quiere restaurar tu matrimonio, que Jesús te ama, que Jesús esto, que el otro, son doctrinas de demonio, es un engañador y un anticristo. Así lo llama la Biblia. Si te dicen, recibe el Espíritu Santo y te tocan y te caes como ficha de dominó y empiezas ahí a colapsarte, pues recibiste tu espíritu, no el Espíritu Santo. Si te predican otro evangelio, también, ¿verdad? Otro demonio se te metió, otro demonio engañador para que tú sepas, ¿verdad? Entonces, fíjese muy bien, estábamos hablando de que Jesús no tiene muchas novias, no tienen te predican otro evangelio, ¿va? Joseph Smith dice que se le apareció un ángel y el ángel Mormoni y le dio otro evangelio. Eso es lo que dijo José Smith de los mormones, que él se le apareció un ángel y le dio otro evangelio. Entonces, ¿qué es ese evangelio? Doctrina de demonios. No hay otro evangelio. ¿Qué dice en Gálatas 1:8? Si un ángel del cielo o nosotros mismos les predicase otro evangelio, que es la 1 Corintios 15, de 1 al 4, sea maldito, sea maldito, sea maldito. ¿Y qué? Y si usted lee la Biblia satánica, ¿va? No se la recomiendo que la lea si no se sabe la Biblia, ¿va? Pero la Biblia satánica es chiquitita y trae una serie de los nombres de los demonios. Uno de los demonios en la Biblia satánica se llama Moroni. Usted se lo dejo de tarea si no es mormón o no es el ángel que vio José Smith. ¿Verdad? La Biblia no miente y hasta su Biblia satánica, bueno, pues no creo que lo saquen a balcón así, ¿verdad? Entonces, Satanás trabaja de tiempo completo para que la gente crea otro evangelio. Satanás quiere callarte la boca. Satanás te dice, no contiendas, no hables. Un falso evangelio nunca trae una verdadera conversión. Nunca. Satanás trabaja para que tú no sepas la sana doctrina. Yo he hablado con personas, dice, ¿y dónde dice sana doctrina? Pues válgame Dios, hasta un niño de 5 años puede leer que dice sana doctrina como 10 veces, la Biblia en las cartas de Pablo. Entonces, Satanás, ¿por qué? ¿Por qué Satanás quiere en los últimos tiempos? Porque sabe que ya no tiene tiempo. Y entre más nos acerquemos al fin, más engaño, más doctrina de demonios, más hagan esto, hagan el otro, hagan aquello, ¿verdad? Para corrompir y trastornar. ¿Por qué Satanás quiere trastornar un líder? Pues muy fácil, porque un líder lo van a seguir. Un falso pastor lo van a seguir. Un falso apóstol, porque ya no existen los apóstoles, lo van a seguir. Un falso profeta lo van a seguir. Por eso Satanás se encarga de ellos, de que estos estén liderados por él. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús es el jefe de los apóstoles y sus apóstoles, él los iba a ver. Incluso Pablo dice que en esta carta dice que él ni siquiera vive del evangelio. Ni siquiera él vive para que nadie lo señale que él lo hace por dinero. Dice en esta carta que Pablo lo hace gratuitamente, si usted no lo sabe. Pero Pablo también dice en sus epístolas que el que predique el evangelio viva del evangelio, pero el contexto que viva del evangelio dice casa, comida y ropa. O puede ser techo, ¿va? Eso es lo que Dios promete al ministro.
que viva del evangelio, casa, comida y ropa. Ahí no dice seguro médico, ahí no dice viaje a Disneylandia, ahí no dice traje de $3,000, no dice nada. No dice avión, no dice guarura, no dice nada de eso. Todos esos son demonios vestidos de hombres de luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice Pablo, pues se visten como hombres de luz, ¿verdad? Hombres de luz, ¿verdad? Entonces vamos a seguir adelante leyendo, y dice la palabra de Dios, ¿en qué versículo nos quedamos? En el 4, 5, ¿verdad? Empero yo pienso que en nada he sido inferior a los más grandes apóstoles, porque aunque soy rudo en la palabra, como yo soy rudo en la palabra o torpe para hablar, como Moisés era torpe para hablar. Pues mucha gente piensa que a Moisés no, pues es que la Biblia dice que era torpe porque era tartamudo. No, él era torpe porque se crió de chiquito en una casa egipcia, entonces hablaba así mucho como cuando un mexicano se cría en una casa en Estados Unidos y crece el bebé y habla mal el español o mal el inglés. Él hablaba mal el hebreo, porque toda su vida creció con una doncella, más que su nana, le hablaba en hebreo. Entonces era torpe para hablar, entonces le pone a Aarón para que él fuera la voz del pueblo, ¿verdad? Pero no porque haya sido tartamudo, porque más adelante la Biblia dice que él hablaba con denuedo. Entonces, ¿se le quitó lo tartamudo? No. Aprendió a hablar bien hebreo después de 40 años en el desierto, ¿verdad? Y seguimos adelante, ¿verdad? Y dice 6, dice, porque aunque soy rudo en la palabra, no empero en el conocimiento, ¿verdad? Quizás yo sea torpe en expresarme, o torpe en predicar, o torpe en poner las palabras juntas en español e inglés, pero no soy torpe en conocimiento, porque el Espíritu Santo me alumbra. Eso es lo más importante, eso es lo más importante que tú debes de saber. Dice, mas en todas las cosas hemos sido eternamente manifiestos a vosotros. 7, ¿acaso cometí un pecado de haberme humillado a mí mismo para que vosotros fueseis ensalzados? Porque he predicado el evangelio de Dios gratuitamente. Pablo, aunque tenía el derecho de que ellos le pagaran casa, comida y ropa, él lo predicaba, ¿qué? Gratuitamente. Él hacía sus tienditas de campaña para gratuitamente. Y cuando ellos tenían una ofrenda, como la ofrenda de Jerusalén, ¿verdad? Que vimos en 1 Corintios, la ofrenda de fe, que muchos la trastornan. Y si alguien te trastorna y te engaña con la ofrenda de fe, es una doctrina de demonios. ¿Se fija? Entonces, cuando él recibía el dinero, él traía testigos que, mira, ya me dieron el dinero para la ofrenda, vengan testigos, vamos a llevar ese dinero a otra iglesia pobre. Eso es lo que hacía Pablo. Seguimos adelante, ¿verdad? Y dice 8, despojé a otras iglesias, o he robado a otras iglesias, recibiendo salario de ellos para servir a vosotros. No ha despojado o robado nada el apóstol Pablo a otras iglesias. Aquel que te dice en tu iglesia, cáiganle con el diezmo, ese sí te ha robado. Porque no es una doctrina de demonios, no es de la sana doctrina, es una doctrina de demonios. ¿Se fija? Que cáiganse con las primicias, doctrina de demonios, no es la sana doctrina. Entonces, esas son las personas que realmente están robando. Dice 9, y estando con vosotros, teniendo necesidad, y ninguno fui carga, porque me fueron faltadas, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y todas las cosas me guardé de ser los gravosos, y me guardaré. O sea, nunca él fue gravoso, ¿va? Él cuando la primera vez que fue en Corintio, y él planeaba ir otra vez, nunca dijo, no, yo quiero hotel de 5 estrellas, no, que yo quiero comer caviar, no, que yo quiero ver mi traje bien planchadito, yo quiero una limusina que me lleve al auditorio a predicar, ¿no? Y nunca fue gravoso. ¿Se fija? ¿Qué diferencia de los falsos apóstoles? Porque la Biblia dice que hay falsos apóstoles y lo vamos a ver más adelante, ¿ah? Dice la Biblia, nadie me va a detener, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Seguimos adelante. Dice 10, como la verdad de Cristo en mí, nadie me impedirá la jactancia en las regiones de Acalaya, nadie me impedirá predicar la buena palabra de Dios. 11, ¿por qué? Porque os amo y Dios lo sabe. Pablo no necesitaba tener pruebas de amor. Dios
sabía que él amaba a la iglesia. ¿Se fija? ¿Quién es más importante que lo sepa? Dios. 12, mas lo haré aún para cortar ocasión en aquellos que desean ocasión, para que en aquello que se glorían sean hallados así también como nosotros. Entonces, fíjense muy bien, y ya empezamos los falsos apóstoles. Y dice 13, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Entonces, un falso ministro, un falso pastor, un falso líder, te va a decir que él predica a Jesús, te va a decir que él te predica el evangelio, te va a decir que él tiene el Espíritu Santo, y habla que saca la bazuca y que no sé qué, y que se cae como ficha de dominó. ¿Usted cree que tiene el Espíritu Santo? Yo no lo creo, porque la Biblia no establece eso. Porque son obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Transfiguran. ¿Qué es transfiguran? Que es muy difícil que tú veas quién es un falso pastor, un falso ministro a un verdadero ministro. ¿Por qué es muy difícil? Porque necesitan la luz del Espíritu Santo. Si no, te van a engañar. Si tú no vas a poder discernir quién tiene la verdad o quién tiene la mentira. 14. Y no es maravilla porque Satanás mismo se transfigura en ángel de luz. Como dijimos, él es Lucifer, el ángel de luz. Satanás no va a venir con el trinche, con la cola y con los cuernos y vestido de rojo. Va a venir vestido en un traje de $3,000, $4,000, con una corbata de $600, con unos zapatos de $500 para decir, oh, miren el obrero de Dios, y con una Biblia en la mano. Mira cómo habla de bonito. ¿Sabía que la mayoría de falsos ministros, falsos apóstoles estudian comunicaciones y no estudian teología? Para que ellos sepan hablar en público, sepan convencer a las personas, sepan ellos dirigirse a ellas. Válgame Dios. ¿Y dónde está esa materia en la Biblia? Para estudiar comunicaciones, para que ellos se puedan comunicar. Y dice el 15, así que no es gran cosa también sus ministros se transfiguren como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Satanás tiene apóstoles, ministros. ¿Se fija? La Biblia lo dice, la Biblia lo saca a balcón. Satanás tiene apóstoles, tiene ministros, dice la Biblia, tiene falsos obreros. ¿Se fija? Dice falsos obreros fraudulentos. Y dice Satanás, ¿verdad? Fíjese muy bien, falsos apóstoles, falsos ministros, falsos obreros, dice la Biblia, para que usted se dé cuenta. Entonces, dice la Biblia que Pablo fue el último apóstol. Entonces, ¿cómo alguien me va a llegar y dice, yo soy apóstol de Jesucristo? ¿No? ¿Cómo me va a decir eso? Entonces inmediatamente por mi discernimiento, porque estoy lleno del Espíritu, lleno de las Escrituras, lleno de la sana doctrina, sé que él está hablando un demonio detrás de él, es doctrina de demonios. Porque ¿cuál va a ser ese objetivo de ese falso apóstol? Dice la Biblia, el dinero. Ahora ya tengo tantas iglesias y ahora ellos me van a quedar con el diezmo a mí y voy a abrir otras y voy a ser apóstol de las naciones, pastor de pastores. El amor al dinero es lo más malo. 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, vamos a ver 1 Corintios 16 del 1 al 4, del 1 al 3, ¿verdad? Dice, cuando se colecta para los santos, haced vosotros de tal manera que yo ordenaré a las iglesias de Galacia cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorando que Dios hubiese prosperado para que cuando yo viniere no se hagan entonces las colectas, ¿verdad? Pablo nos dice que cuando él predicaba en Corintios, cuando él predicaba en una iglesia, que por favor se iban ellos a juntar una colecta para su iglesia, que se iban a hacer una colecta para los santos de Jerusalén, que lo hicieran un día antes, o él no quería saber nada de esas colectas, porque lo más importante para Pablo era predicar la sana doctrina y el evangelio a los que no son salvos. No, Pablo llegaba como los apóstoles falsos, como los profetas falsos, como los pastores falsos, y ponían su botecito y les mienten, cáiganle en el alforín.
Entonces, cuando el alforín es un granero, ni siquiera sabes eso. Entonces, tienes que abrir los ojos para que no seas engañado, porque se te ha metido un espíritu falso, un Jesús te han predicado falso, o te han dado un evangelio falso, porque esos apóstoles, ministros y obreros, dice que Juan 10:10, apréndetela, Juan 10:10, dice, el ladrón no vino sino a matar, robar y destruir. Y dice, y yo he venido para darles vida y vida eterna, dice la palabra de Dios. ¿Ah? Sí. No, todo el dinero que dice la hermana que colectan son para ellos porque son falsos, son demonios, quieren satisfacer, la Biblia dice su vientre, no quieren satisfacer los vientres de los pobres, no quieren dar el dinero a otro lado, no. Usted ve a un apóstol en la calle de esos nuevos en Miami y eso con sus guardaespaldas, si usted se le puede acercar, porque si no le da un macanazo el guardaespaldas, usted pídele, présteme 5 pesos, apóstol, va a ver qué te va a decir. No soy institución de beneficería, soy el ungido de Dios. Eso van a decir, ¿va? Entonces vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, Pablo saca un demonio, Hechos 14:9, Pablo sana a las personas, ¿va? Hechos 28, del 3 al 5, Pablo es mordido por una serpiente y es liberado. ¿Por qué? Porque él es apóstol, él es un verdadero apóstol, ¿va? Vamos a ver las características del apóstol. Marcos capítulo 16, ¿verdad? Marcos capítulo 16, ya los últimos versículos porque nada más tiene 16 capítulos, 17, dice, y estas señales seguirán a los que creyeron en mi nombre, echarán fuera demonios, ¿va? Echar fuera demonios, a ver, echar fuera demonios. ¿verdad? Y estos falsos apóstoles, esos falsos ministros, esos falsos pastores de Satanás, ahora en el coronavirus, ¿dónde estaban? Se echaron a correr. Dice la Biblia, ¿ya? Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué versículo es ese, pastor? Marcos 16. Marcos 16, 17. Hablarán nuevas lenguas. 18. Alzarán serpientes. ¿Por qué? Porque eran prodigios y dice la Biblia en inglés o en griego, wonders, maravillas que ellos hacían porque tenían ese poder, ¿verdad? Dice, hablarán nuevas lenguas, beberán cosas mortíferas, ¿verdad? Y podrán sanar, mortíferas, y podrán resucitar, ¿verdad? Hay personas que resucitaron a través de los apóstoles de Jesucristo. Entonces, Pablo tenía esas características, excepto la de resucitar, pero los otros apóstoles jefes hicieron todas esas porque esos fueron las señales, porque el pueblo judío pide señales, señales. 1 Corintios 1:22, ¿qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios 1:22 dice la palabra de Dios, dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. La iglesia no camina por vista, camina por fe, ¿Qué es la fe? Lo que no puedes ver, porque tú estás convencido de lo que dice Dios. Es fe de Cristo y fe en Cristo, fe de Cristo y fe en Cristo. Aquí no hay tu propia fe o yo me adjudico una fe o yo creo en el Santo Niño de Antioquia, no. Yo creo en tal virgen, no, eso no es fe. Fe, la Biblia específicamente dice que Hebreos capítulo 12, versículo 1, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo hablaba más de lenguas, ¿va? Que cualquier otro, ¿va? Dice también en otra parte de la Biblia. Entonces vemos que él fue apóstol y también 1 Corintios 15, ¿qué pasó con él? ¿Va? 1 Corintios 15, vamos, donde se encuentra el glorioso evangelio, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo
5 y 9, después del Evangelio, dice, y fue visto por Cefas y después por los 12 y después fue visto más de 500 hermanos a la vez, los cuales más viven aún, empero algunos han dormido, después del visto Jacobo y todos los apóstoles. Y los postreros de todo fue visto por mí también, que uno que es nacido fuera del debido tiempo. Entonces Pablo nació fuera del debido tiempo, en Hechos capítulo 7. El último, el postrero. Postrero quiere decir último, postrero quiere decir último. Así como Jesús dice, Juan el Bautista es el último profeta, Juan el Bautista es el último profeta, ya no hay profecía, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, porque si tú dices que hay profecía, entonces ya le tienes que agregar al canon. El canon ya está cerrado. Dice que Cristo es el fin de la profecía, la Biblia. Cristo dijo que Juan, su primo, era el último de los profetas. No hay más profecía, no hay más profecía. En la transición Dios usó algunos profetas y algunos apóstoles para establecer su iglesia, pero no con mensajes, sino para edificar la iglesia. Pero no para dar ningún mensaje, porque ya Dios nos habló, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios nos habló en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, audiblemente, escuchaban la voz de Dios, y cuando se bautizó Jesús dijo, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia, todos oyeron. Hablaba audiblemente a Moisés, hablaba en visiones, en sueños a José, pero dice en estos postreros días, cuando Pablo estaba, capítulo 7, nos habla únicamente a través de su hijo y es la palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia. ¿verdad? Entonces vemos 2 Corintios 12:12, 2 Corintios 12:12, 2 Corintios 12:12, 2 Corintios 12:12, vámonos muy rápido, ¿verdad? Porque estamos viendo el capítulo 11, pero ¿qué dice el 12:12? Verdaderamente las señales del apóstol han sido hechas en medio de vosotros para toda paciencia en señales y prodigios y milagros, porque Pablo aún defiende su ministerio. Pablo le está diciendo, aunque ustedes me consideren un loco, un tonto, yo soy apóstol, les guste o no les guste, aunque sea torpe para hablar, pero no en mi sabiduría, en mi entendimiento. Dice la Biblia, ¿va? Y dice el según el 16, vamos del 16 al 23, no vamos a leerlo eso, ¿verdad? Vamos a leer los últimos capítulos. Entonces hay una falsa paternidad, ¿va? Mucha gente piensa que eso no es. Entonces, dice que Pablo es ungido. Porque los demonios también pueden hacer milagros, los demonios también pueden sanar. Los demonios también pueden imitar los milagros, pero no son de Dios. Entonces tenga mucho cuidado cuando alguien le hace el milagrito, como dice, porque quizás no sea de Dios. Porque si no tienes tú al verdadero Jesús, al verdadero Espíritu Santo y el verdadero Evangelio, no creo que Dios te hizo el milagrito. Yo creo que un demonio te hizo el milagrito para perder tu alma, para que tú creas en tu experiencia. Muchas personas que yo he conocido que han caído en estos falsos maestros, falsos apóstoles y falsos obreros y falsos pastores, tienen una experiencia mística, Te dicen, bueno, en mi experiencia, yo ya me iba a morir y vi la luz y vi a Dios y por eso creí. Bueno, aquí no dice en la Biblia que la salvación es por eso. Entonces, creyeron a una mentira, creyeron a algo que Satanás hizo con una doctrina diabólica. Que yo estaba enfermo y me curé y me sanó Dios y no me operaron y yo por eso creo. Pues es una doctrina de demonios porque el Espíritu Santo únicamente viene por creer lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Se fijan? Como hay muchos falsos Jesús, muchos falsos espíritus, muchos falsos evangelios, muchas falsas paternidades. Él prueba ser apóstol. Hechos capítulo 19, versículo 11. Ya vamos más de bajada. 9, 11, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, 11. La palabra de Dios nos dice,
el Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha y busca la casa de Judas, uno llamado de Tarso, porque aquí está el que ora por ti. Pablo nos dice que lo azotaron, más adelante lo vamos a ver, escapó de Damasco, ¿va? Y lo vamos a ver a través del capítulo 11. 16. Otra vez os digo que nadie me tenga por insensato, o foolish, o tonto, ¿va? De otra manera, recibirme como a un insensato para que yo me jacte un poco. Si quieren recibirme, digan que estoy loco, digan que no sé lo que digo, digan que mi doctrina no es buena, créanle a Apolo, créanle a fulano de tal, pero yo me voy a jactar. 17. Lo que hablo no hablo según el Señor, sino con insensatez, atrevimiento y jactancia. O sea, lo está cuestionando ellos. 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré como ustedes, ¿va? Es como una pregunta. Porque si de buena gana sufréis a los insensatos, siendo vosotros sabios. ¿Por qué dice, de buena gana ustedes sufréis? Porque Pablo ya les enseñó el verdadero evangelio. Pablo ya les enseñó la buena doctrina. Ya mandó a Timoteo en la primera carta de Corintios y aún ellos son insensatos y le creen a los falsos apóstoles, falsos ministros, falsos obreros, falsos pastores, falsos líderes que hay en Corintios. ¿Se fija? 20. Porque si sufrís, si alguien os pone en servidumbre, fíjese muy bien lo que dice aquí la Biblia en el versículo 20. Yo me asombro cómo la palabra de Dios nos revela la verdad. Dice, porque sufrís a alguien que os pone en servidumbre, si alguien os devora, si alguien toma lo vuestro, si alguien se ensalza, algunos os hiriere en la cara. Hay pastores que golpean a sus falsos pastores, falsos obreros, falsos ministros que golpean a sus ovejas en la cara. ¿Sabía eso? ¿Sabía que yo he escuchado eso? ¿Sabía como dice el versículo 20? Los ponen como servidumbre. Tú me vas a servir, tú vas a hacer esto, tú me vas a llevar a tal lado, porque yo soy tu padre espiritual. ¿Se fija? Dice la palabra de Dios, los devora, se consumen los matrimonios, los consumen económicamente, les sacan toda la lana a las ovejas. La Biblia no miente, la Biblia no miente. Las trasquila. Dice la hermana, las trasquila es la palabra correcta, les saca toda la lana. Les pide para la renta, le pide para el otro, los devora, dice, bien los servís. Yo he sabido que hasta los han golpeado. Y los hermanos, porque, ¿verdad? Decía mi padre, en paz descanse, para tonto no se estudia. Dice, habló en cuando afrenta, así como nosotros hubiéramos sido más débiles, más que otro tuviese osadía, hablo como insensato, también yo tengo osadía. ¿Son ellos hebreos como ustedes, corintios? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? Yo también. También yo. ¿Son ministros de Cristo? ¿O yo hablo como un loco, como un torpe, como un insensato? Yo soy más, en trabajos más abundantes, en azotes sobre medida, en cárceles más frecuentes, en muertes muchas veces. Los judíos 5 veces recibieron 40 azotes menos 1. Pablo recibió 3 veces 39 azotes. ¿Sabía eso? ¿Sabía que según los romanos, si usted recibía 40 azotes, moría? Si usted recibe 40 azotes con un látigo de fragmentación, de flaxión se llama, porque tiene una flajación que tiene puntas en las correas de cuero con puntas de acero que te desgarran, a los 40 latigazos mueres. Y Pablo no se murió de 3 veces que lo latigaron 39 veces. Fue náufrago en el mar abierto por días, lo vamos a ver. ¿Y usted cree quién lo guardó? ¿Dios? Entonces, dice 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado, ¿va? Hasta se fue al tercer cielo de visita. Dice la Biblia, ¿eh? He padecido naufragio una noche y un día. Imagínense en el mar abierto. Y sobrevivió. Después de llegar a la isla, llega y lo muerde una serpiente. Y sobrevivió. ¿Por qué sobrevivió? Porque ¿quién lo guardaba? ¿Quién es su escudo? ¿Quién es su fortaleza? ¿Quién es su roca fuerte? Cristo. Ahí no hay
interrogantes. ¿Dónde están los guaruras de Pablo cuando naufragó? ¿Dónde está el avión que lo rescató? ¿Dónde está el helicóptero que lo llevó? No, Dios lo guardó, Dios lo guardó. En trabajo y fatiga, muchas vigilias, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, porque estuvo en muchas cárceles teniendo frío, desnudo, con hambre, ¿va? Por eso escribe su carta en Filipenses capítulo 4, todo lo puedo en Cristo. Dice, además, 28, además, cosas de afuera, lo que sobreviene cada día en cuanto a todas las iglesias. ¿Quién es débil? Yo soy débil. ¿Quién escandaliza? Y yo no me abrazo. ¿No? Él es un hombre normal. Es menester gloriarme o gloriarme por las cosas que son mi flaqueza. El Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que es bendito por siempre, sabe que no miento. ¿Verdad? Dice, en Damasco el gobernador del rey Aretas guardaba la ciudad. En Damasco me quisieran apretarme y fui bajado en el muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Cómo pudo haber escapado de un rey, Pablo? No teniendo nada, únicamente por la gracia de Dios. Nadie escapaba de un rey en esos días y escapó. Entonces estamos viendo la palabra de Dios que Pablo tenía estos prodigios como todos estos apóstoles, pero cuando hubo la transición, estos prodigios aquí en el capítulo 7 van desapareciendo. Van desapareciendo, ¿va? Ya Dios quería que caminara la iglesia por vista, ¿va? Vamos a ver 1 Timoteo, por fe, perdón, no por vista. 1 Timoteo 5:23, gracias. La iglesia camina por convicción, por fe, y no como los judíos por vista. 1 Timoteo 5:23, la palabra de Dios nos dice, no bebas de aquí en adelante agua, sino usa un poco de vino, Timoteo, por causa de tu estómago y tus continuas enfermedades. Entonces Pablo no podía ni sanar un dolor de estómago. ¿Se fijan? Pablo ya había perdido sus dones, esos prodigios, esas maravillas, Dios no tenía el poder. Dice en Gálatas, mira, Gálatas capítulo 4:15 dice, mira con cuán grandes letras escribo, yo sé que ustedes me prestarían hasta sus ojos porque estaba perdiendo la vista. Pablo, ¿verdad? Vamos a ver 2 Timoteo 4, la última carta de él que deja a alguien enfermo, 4:20, 2 Timoteo 4:20, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, Erazo se quedó en Corintio y Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. ¿Se fija? ¿Por qué Pablo no curó a esta persona, a Trófimo? Porque no tenía poderes, porque él siendo apóstol no tenía poderes porque hubo una transición, Dios quitó esos apóstoles. El apóstol Juan no tenía ningún prodigio cuando llegó a Patmos. Lo dice Josefo el historiador. No tiene ningún, porque los prodigios fueron aquí para convencer a los judíos, pero como ellos lo rechazaron, no más prodigios, no más señales. Ahora vamos a caminar por fe y no por vista, dice la palabra de Dios. Pero, ¿por qué te ponen falsos Jesuses, falsos espíritus, falsos evangelios? Ya vamos a cerrar. Y te dan doctrina de demonios. Y esos apóstoles, ministros, obreros y pastores hacen milagros falsos porque Satanás va a hacer milagros falsos en el futuro para que se vayan ustedes preparando los que no tienen a Cristo Jesús. ¿Va? Y dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:9, dice, 2 de Tesalonicenses 2:9, aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder, señales y milagros mentirosos, y con todo engaño, iniquidad a los que parecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se fija? Entonces, un día Satanás, ¿verdad? Se va a sentar aquí en la tribulación, ¿verdad? Aquí en la tribulación, como hacerse usurpar el trono de Dios y va a decir que Él es Dios y Él va a hacer grandes milagros, grandes sanaciones, lo que hacen estos falsos apóstoles, se van a parar de la silla de rueda, ¿ah? Y van a tener noches de sanación. Entonces ya lo están entrenando para que cuando Satanás tenga noches de sanación, ahí va toda la bola de gente. Para que usted vea. El verdadero cristiano busca el fruto del Espíritu de Dios.
El verdadero cristiano busca el fruto del Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, del 20 en adelante, gozo, paz, mansedumbre, fe. ¿Por qué? ¿Por qué busca eso? Porque eso es lo más importante para él. ¿Qué busca la doctrina de demonios, apóstoles, ministros, obreros? ¿Eso qué busca? Lo material. Tu matrimonio, tu restauración, tu economía, tu prosperidad, tu salud, tú. Eso es lo que busca. Entonces, usted puede discernir quién tiene una doctrina de demonios o cómo el demonio opera en las personas que están enfocadas en lo material y no en lo espiritual. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero no frutos de que yo no rompo un plato, que yo atravieso una viejita en la calle, no, frutos de ese fruto del Espíritu. ¿Se fija cómo la palabra de Dios no cambia? Bueno, pues ya vamos a terminar, ¿verdad? Revelación 13, vamos a ver quién es esa iglesia, quién es esa novia, esa virgen, esa desposada. Revelación capítulo 13, dice la Biblia, versículo del 11 al 14, 13 del 1 al 14, nos dice la palabra de Dios. Dice, y hace grandes milagros de tal manera que aún desciende fuego del cielo. Está hablando de Satanás, ¿verdad? Y engaña a los moradores de la tierra por medio de milagros que han sido en la presencia de la bestia. Entonces Satanás está hecho para hacer eso. Entonces vemos que la nueva Jerusalén, en el capítulo 20, esa va a ser la iglesia. Dice capítulo 21, versículo 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no es, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces la iglesia es la nueva Jerusalén. No la vieja, la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Se fija? No solo la Biblia nos llama novia, virgen, esposa, sino nos llama mansión, edificio, templo de Él. Para que vea que somos todo para Él. La palabra de Dios no miente. Pues es un capítulo muy importante y quiero que tú lo aprendas porque tú vas a poder saber cómo los demonios operan. Y si tú ves que alguien te predica otro Jesús, te reciben otro espíritu, porque el Espíritu Santo viene, te va a dar luz para que tú aprendas la sana doctrina. El Espíritu Santo te va a hablar de Jesús, su sana doctrina número 1. El Espíritu Santo te va a decir que tú eres un pecador, que necesitas a un gran Salvador. Número 2, ¿verdad? Y hace 3 cosas el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo 3 te va a guiar a toda verdad bíblica. Esas son las características del verdadero Espíritu Santo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué les parece? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta tremenda estudio de 2 Corintios capítulo 11 de cómo operan los demonios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por esta instrucción, por este estudio. Padre, que esta instrucción quede en nuestros corazones en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Que Dios los bendiga.